Estimados jóvenes, este es el video perteneciente al ejercicio 1 de dilatación lineal. Como base, tenemos lo siguiente. Estos ejercicios recuerden que va a servir como preparación para su examen final. ¿Ok? Entonces, vamos directo al ejercicio. Leemos el ejercicio. Nos dice, a una temperatura de 18 grados centígrados, lo vamos resaltando, una varilla de hierro tiene una longitud de 8 metros. Entonces, podemos decir, temperatura inicial, ¿cierto? A una temperatura de 18 grados centígrados, una varilla de hierro, ¿no? El símbolo del hierro es Fe, solo de menos, pero como una punta hay que tenerlo. Tiene una longitud de 8 metros. Esto me dice que es una longitud inicial, ¿verdad? Ahora, a ver, para nosotros poder poner estos apuntes, ¿no? Para nosotros resaltar esto, primero tenemos que nosotros ver cuál es nuestra fórmula. Y recordemos que la fórmula de dilatación lineal no es más que variación en mi longitud es igual a mi longitud inicial por coeficiente de dilatación del material por mi variación en mi temperatura. Entonces encerramos todo esto en un cuadrito y esta es nuestra fórmula que nos acompaña. A partir de la fórmula, jóvenes, a partir de la fórmula es que nosotros vamos a empezar a hallar o empezar a resaltar nuestros datos, como son los siguientes. Tenemos que hallar longitudes, inicial y final. Resaltar, ¿no? Que viene de dato. Inicial, ¿cuál será la longitud al aumentar su temperatura a 55 grados centígrados? Me están pidiendo la longitud final. Tenemos a una temperatura de 18 grados centígrados, volvemos a leer, una varilla de hierro, tiene una longitud de 8 metros. ¿Cuál será la longitud al aumentar su temperatura a 55 grados centígrados? Ya tengo una temperatura final. Entonces apuntamos los datos que tenemos. Si ya tengo temperatura final y temperatura inicial, sí o no yo puedo hallar mi variación en la temperatura. ¿Cuánto será, jóvenes? 55 menos 18. Ya sabemos que es 37, ¿verdad? ¿37 qué? Grados centígrados. Luego, luego dice lo siguiente. Tengo que yo saber cuál es mi longitud inicial. Entonces vengo y digo, longitud inicial, esto es como dato nada más, estamos apuntando datos. Longitud inicial, 8 metros. Aquí ya tenemos lo que es el coeficiente de dilatación del hierro, miren. 11.7 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Entonces, ya tenemos variación de temperatura, tenemos nuestra longitud inicial. Lo que nosotros tenemos que hallar es la longitud final, porque ya tenemos también el coeficiente de dilatación. ¿Cuánto es mi longitud final? Entonces empezamos a reemplazar, ¿cierto? Desglosamos esto. Muchachos. Decimos, variación de longitud es igual a longitud final, que no la sé, menos longitud inicial, que lo tengo como dato, va a ser igual a mi longitud inicial por el coeficiente por la variación de temperatura, que todo es dato. Miren, longitud inicial es dato, coeficiente es dato, variación de mi temperatura ya lo tengo aquí. Longitud inicial es dato, entonces yo solamente tengo una incógnita. Al reemplazar todo,
ya me va a dar cuál es esa incógnita, ¿cierto? Hacemos lo siguiente. Longitud final menos longitud inicial, que es 8 metros. Nunca se olviden de los apellidos, ¿ya? 8 metros nuevamente por paréntesis como una cuestión de separación también, porque ya sabemos que los paréntesis también es una multiplicación. 11,7 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Gramos paréntesis. Multiplicando. Esto es coma. Entonces decimos que la variación de temperatura es 37 grados centígrados. De aquí, jóvenes, yo digo que grados Celsius a la menos 1 por grados Celsius a la 1, porque ya sabemos que aquí arriba hay un 1, estos dos se van. Porque grados Celsius a la menos 1 es como yo estar dividiendo grados Celsius. Y si yo multiplico una división de lo mismo por una multiplicación de lo mismo, los dos se van porque se convierten en un 1. Y 1 es un elemento neutro en la multiplicación. ¿Ya? Ahora, lo que me queda a mí es hacer toda esta multiplicación y luego restar esos 8 metros que están sobrando. Entonces yo diría mi longitud final va a ser igual a... Empezamos a hacer esta multiplicación. Para ello vamos a buscar nuestra calculadora. No sé si pueden ver la calculadora. Entonces, decimos lo siguiente. 8 paréntesis 11,7 por 10 a la menos 6 paréntesis 37. Bueno, no se olviden que al costado de los paréntesis hay que agregarles una multiplicación. En algunas calculadoras se sobreentiende, en algunas no, pero siempre es bueno agregarlas. Y me da lo siguiente. Ya, 3.4632 por 10 a la menos 3. Eso quiere decir que hay una coma corriendo a 3 espacios hacia la izquierda. Entonces yo vengo aquí y digo lo siguiente. A ver, vamos a sumarle más 8 porque... Ya, eso sería mi resultado final. Yo tengo como resultado de esta multiplicación, jóvenes, vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a quitar un momento la calculadora. Ya. Yo tengo como resultado, jóvenes, de esta multiplicación lo siguiente. 0, 0,34. ¿Qué más? 63,2 metros. Recuerden, porque grados Celsius aquí, los 2 grados Celsius se eliminaron entre sí. Queda metros. Ya, este es mi resultado de toda esta multiplicación. Y yo lo tengo que agregar más 8, porque si en un lugar está restando, pasa a sumar. Más 8 metros. Entonces, yo podría decir tranquilamente que mi longitud final no es más que 8,0034632 metros.
y ese sería mi resultado. Entonces, jóvenes, ¿qué me quiere decir a mí ese resultado? Porque yo tengo que dar una respuesta. Recuerden que he hecho una pregunta. Mire, ¿cuál será la longitud al aumentar su temperatura a 55 grados centígrados? Teníamos una longitud inicial a 18 grados centígrados y vamos a tener que tener una longitud final a 55 grados centígrados. ¿Recuerdan entonces? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener una longitud final? Porque a 55 grados centígrados esta varilla de hierro se ha dilatado, ha crecido. ¿Cuánto ha crecido? 0.034632 metros. Y ahora, ¿por qué? Pero entonces, profe, si ha crecido 0.00344632 metros, ¿por qué ponemos como longitud final 8.00346332 metros? Porque le estamos sumando su longitud inicial, pues. Y a mí me piden cuál será la longitud al aumentar su temperatura. No me preguntan cuánto ha crecido. Recuerden que cuánto ha crecido, simplemente tendríamos que hallar esto. Entonces, vengo y pongo aquí como respuesta. Si hay una pregunta, tiene que haber una respuesta. Y ustedes dicen lo siguiente. ¿Cuál será la longitud al aumentar su temperatura a 55 grados centígrados? La varilla de hierro a 55 grados centígrados tendrá una longitud de 8.0034632 metros. Y ya está. Ese sería el resultado y la respuesta de esto. Ustedes tenían que redactarlo y esa es la respuesta final. ¿Ok? Vámonos al ejercicio número 2. Para ello, tenemos que nuevamente arrastrar nuestra formulita. Esta formulita siempre nos está acompañando en lo que es dilatación lineal. No nos olvidemos de eso, jóvenes. Entonces, ¿qué decimos? Esto lo ponemos aquí. Nos dice, ¿cuál es la longitud de un cable de cobre al disminuir la temperatura a 12 grados centígrados? Si con una temperatura de 40 grados centígrados mide 430 metros. Miren, está pasando de 40 grados centígrados a 12 grados centígrados. ¿Qué me quiere decir eso? Que este cobre, en este caso, no va a crecer, va a disminuir, ¿cierto? Decimos que mi temperatura de 40 grados centígrados es una temperatura inicial y la temperatura de 12 grados centígrados es una temperatura final. ¿Ya? Entonces dice, con una temperatura de 40 grados centígrados, mire, 430 metros, esto es mi longitud inicial. Recuerden que estamos pasando de una temperatura mayor a una temperatura menor. Entonces, ¿qué pasa si nosotros enfriamos un cuerpo, entre comillas? Enfriamos. Ese cuerpo no va a crecer, se va a encoger. ¿Por qué? Porque ya hemos entendido que es dilatación lineal. ¿Cuál es la longitud de un cable de cobre al disminuir la temperatura a 12 grados centígrados? Me están preguntando. ¿Cuál es la longitud de un cable de cobre? Me están preguntando mi longitud final del cable de cobre, ¿verdad? Entonces venimos y volvemos a apuntar los datos. Si yo tengo una temperatura final y una temperatura inicial, ¿voy a tener mi variación de temperatura, sí o no? Por supuesto, profesor. Mi variación de temperatura va a ser igual a mi temperatura final, que es 12, menos mi temperatura inicial, que es 40. Entonces, decimos 12 menos 40, ¿cuánto es? Menos 28 grados centígrados. Menos 28. Profe, ¿está bien que sea negativo? Por supuesto que está bien que sea negativo. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que menos 28 grados centígrados ha variado mi temperatura, es decir, ha disminuido, ha decrecido 28 grados centígrados. Luego tenemos longitud inicial, que es 430 metros. Por eso siempre es bueno apuntar ahí al costadito a qué nos estamos refiriendo o resaltar.
430 metros, y mi longitud final es lo que me están pidiendo. Ya tengo como dato también el coeficiente de dilatación del cobre. Miren, ¿necesito más datos? A ver, voy a mi fórmula. No necesito más datos. Miren, ya tengo coeficiente, tengo variación de temperatura, tengo longitud inicial. Hago lo mismo. Entonces, desgloso esto nuevamente. Vamos a copiarlo de frente en esta ocasión. Y no vamos a desglosarlo. O vamos a desglosarlo, pero ya poniendo los datos. Variación de longitud no es más que longitud final, no lo sé, menos longitud inicial, que es 430, ¿verdad? 430 metros. Esto va a ser igual a longitud inicial, que es 430 metros, por, multiplicamos, abrimos paréntesis, 16.7 por 10 a la menos 6, grados centígrados a la menos 1. 16.7 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 por variación en mi temperatura. Ya hemos dicho que variación en mi temperatura, abrimos paréntesis porque esta variación tiene un signo negativo, volvemos a abrir paréntesis, menos 28. ¿28 qué? Grados Celsius. Como lo anterior. Grados Celsius a la menos 1 con grados Celsius se va. Te explicamos por qué. ¿Qué me queda? Una multiplicación simple. Entonces, decimos, la multiplicación va a ser 430, ¿verdad? Por 16.7, ponemos paréntesis, por 10 a la menos 6 por, como tiene signo, le ponemos un paréntesis, por 28 grados Celsius. Igual, mire, me da negativo. Y esto es lógico, porque yo voy a decir, venimos nuevamente aquí, ocultamos la calculadora y nos dice lo siguiente. Aquí ponemos longitud final. Esto vamos a tener que pasarlo a sumar, perdón. Y todo esto, ¿cuánto me ha dado? Menos 0.20 1068 metros. Porque aquí, en esta multiplicación, solamente queda metros de unidad. Menos 430 lo paso a sumar, ¿verdad? Más 430 metros. Entonces, quiere decir que mi longitud final va a ser igual a 430 menos 0.20 1068. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar que la longitud final va a ser 429.79 89 32. Profe, es necesario copiar todas las cifras. Puedes redondear a 2 cifras, a 3 cifras, pero yo recomiendo que sea 3 cifras, ¿ya? Entonces, ¿qué me quiere decir a mí esto? ¿Cuál es la longitud de un cable de cobre al disminuir la temperatura de 12 grados centígrados si con una temperatura de 40 grados centígrados mide 430 metros? Si de 40 grados centígrados, vamos a dibujarlo, ¿ya? Yo quiero que entiendan ustedes bien esta parte. El cobre es marrón, medio
color bronce, pero bueno, vamos a ponerlo marrón. A una temperatura inicial, vamos a poner su longitud. Esto tiene, ¿cuánto tiene? Aquí nada más, rapidísimo. A 40 grados centígrados esto tiene 400. Esto tiene 430 metros. ¿A cuánto? ¿Y esto de temperatura cuánto tiene? 40 grados centígrados. Recuerden que esto es cobre. ¿Ya? Entonces nosotros le vamos a quitar calor. A esto no le vamos a impregnar calor, le vamos a quitar calor. Si le quitamos calor, esto, obviamente su temperatura va a bajar, ¿verdad? Un segundo. Su temperatura al bajar, su longitud también va a disminuir, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe, por supuesto. Al disminuir su temperatura, vamos a coger estito nada más. Esto es lo que nos interesa. Bueno, ok. Ahí que queda. Va a disminuir, ¿cierto? A lo que quería llegar desde el principio. Esta longitud inicial que tiene a 40 grados centígrados va a tener que disminuir. ¿Por qué? Porque aquí abajo, ¿cuánto ya tiene? 12, miren. 12 grados centígrados. Ha perdido un aproximado de 28 grados centígrados. Precisamente nuestra variación de temperatura. Entonces, si yo digo que va a disminuir, ¿cuánto es lo que va a tener aquí? Aquí abajo. ¿Cuánto va a tener, jóvenes? Ah, profe, ya lo acabamos de hallar, miren, va a tener 429 punto y algo. 429.79 y algo metros. Entonces va a disminuir en casi un metro. No, en menos de un metro, pero va a disminuir. Ya no va a ser el mismo. Eso es lo que me está diciendo a mí lo siguiente. Ahora, si me hubiesen preguntado, no me hubiesen preguntado cuál es la longitud de un cable, sino cuánto ha disminuido el cable, esta sería mi respuesta, porque esta sería mi variación de temperatura, sino porque la longitud final menos longitud inicial sería toda la multiplicación de eso. Pero a mí me dicen cuánto disminuir. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la longitud de un cable de cobre al disminuir la temperatura de 12 grados centígrados? Si con una temperatura de 40 grados centígrados mide 400 metros, de 430 metros, entonces yo vengo y digo mi respuesta. Como me están haciendo una pregunta, tengo una respuesta. Tengo que tener una respuesta. Y digo, respuesta. La longitud del cable de cobre a 12 grados centígrados va a ser 429,798932 metros. Tú tienes que redactar aquí tu respuesta. ¿Okay? Vámonos por el ejercicio 3. Antes de irnos para el ejercicio 3, vamos a copiar esto. Es el mismo problema, es dilatación lineal. Ok, en un experimento en laboratorio los ingenieros quieren saber la temperatura en la que un cuerpo de plomo, ¿okay? Un cuerpo de plomo alcanza 25.43 metros de longitud, cuando inicialmente se mantenía a 25.34 metros a una temperatura de 26 grados centígrados. Ok, me dicen, rapidísimo nada más, me dicen, cuando inicialmente, es decir, estos datos de 25.34 metros y temperatura de 26 grados centígrados son temperatura inicial y longitud inicial, ¿cierto?
¿Qué más me dice? Volvemos a leer. En un experimento en el laboratorio de ingenieros quieren saber la temperatura en la que un cuerpo de plomo alcanza 25.43. Esto es longitud final. ¿A qué temperatura el cuerpo de plomo va a pasar de 25.34 a 25.43? Es decir, se va a dilatar un aproximado de 10 centímetros. 9, para ser exactos. 9 centímetros. Entonces, para que crezca 9 centímetros necesitamos una temperatura. Necesitamos elevar estos 26 grados centígrados a qué grados centígrados no sabemos, a una temperatura final. Entonces nosotros necesitamos una temperatura final. Venimos y hacemos lo siguiente. Tenemos longitud final, miren aquí longitud final, y aquí tenemos longitud inicial. Sí o no, yo puedo hallar su variación en la longitud, que va a ser igual a longitud final menos longitud inicial, me va a dar lo que decíamos, ¿no? 25.43 menos 25.34 me va a dar 0.09, ¿verdad? Y 0.09 metros es 9 centímetros, ¿no? 0,09 metros. Ya tengo el coeficiente de dilatación del plomo. ¿Ya? ¿Qué más necesito? Ya tengo variación de la longitud. Ya tengo longitud inicial también, miren, ahí lo tengo. La longitud inicial es 25.34. 25,34 metros. Y ahora, ¿cuál va a ser mi variación de temperatura? No lo sabemos porque no sabemos la temperatura final porque esa es la que nos piden, ¿no? Entonces apuntamos que variación de temperatura no es lo mismo que decir temperatura inicial o temperatura final menos temperatura inicial, pero temperatura inicial es 26 grados centígrados. ¿Y cuánto es mi temperatura final? Mira aquí, temperatura final. No lo sabemos, ¿no? Y precisamente eso es lo que nos piden. Porque nosotros queremos saber a cuánto alcanza la temperatura para que esto se dilate 9 centímetros. Ok, volvemos a lo mismo. Desglosamos. En este caso la variación de la longitud ya la tenemos. Entonces ponemos 0,09 metros. Va a ser igual a mi longitud inicial que es 25.34. 25.34 metros por, abrimos paréntesis, coeficiente de dilatación que es 29 por 10 a la menos 6. 29 por 10 a la menos 6. Grados Celsius a la menos 1 es lo mismo que poner aquí grados Celsius, ya lo hemos explicado, esta vamos a hacerlo más, más entendible. Grados Celsius a la menos 1 por, ¿cuánto es mi variación de temperatura? No lo sé. Abro paréntesis porque en sí mi variación de temperatura va a ser mi temperatura final, que la desconozco, menos mi temperatura inicial, que es 26 grados centígrados. Entonces, digo lo siguiente. Aquí está, ya no, mi variable, lo que yo quiero hallar ya no está en esta parte, que ya no hay mucha operación, está en esta parte que tiene bastante operación, miren. Pero está acompañada de varias multiplicaciones, ¿verdad? Entonces decimos lo siguiente. Ya sabemos que cuando nosotros realicemos esta multiplicación, porque aquí también temperatura tiene grados centígrados y grados centígrados menos grados centígrados va a ser grados centígrados, y cuando hacemos esta multiplicación, esto y esto se van a ir, ¿no? Porque eso está arriba y eso está en el denominador. Temperatura, metro se va a quedar. Entonces decimos lo siguiente, que a 0.09, primero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar esta multiplicación. Solamente esta multiplicación, ¿por qué, profe? Porque la parte de aquí, esta parte de aquí, tiene una resta. Lo que yo voy a hacer es pasar todo esto a dividirlo a esto. Profe, ¿por qué, profe? Porque
miren, aquí está multiplicando. Sí o no, todo esto que estoy encerrando está multiplicando a esto. Y si algo está multiplicando a algo, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. Yo lo voy a tener acá en división. Por eso es que yo quiero resolver primero toda esta multiplicación de aquí. ¿Cuánto me va a dar? Venimos y decimos lo siguiente. Igual. Lo llevamos a la calculadora, ¿verdad? Y decimos lo siguiente. 25.34 por 29 por 10 a la menos 6 ¿cuánto es? Ya. 7.3486 por 10 a la menos 4. ¿Ya? En su calculadora de repente le sale otra forma. Eso sería nada más que 0,0007123 4. Ya, sí está correcto. 73486 86 metros. Aquí seguimos multiplicando nuestra temperatura final menos 26 grados centígrados. Pero como grados centígrados ya lo hemos eliminado, lo dejamos ahí. Ok. Seguimos. Esto va a ser 0,09. Seguimos copiando, ¿verdad? Ok. 0,09. 0,09 metros. Esto, lo que está multiplicando todo este numerote de aquí, va a pasar a dividirse. ¿En dónde? Aquí. Entonces seguimos abajo. 0,09 metros sobre todo esto de aquí. Todo este numerote. No se quiere duplicar. Bueno, ya tenemos ahí. Entonces, y todo esto va a ser igual a nada más y nada menos que temperatura final menos 26. Recuerden que hemos eliminado solamente 1 grado centígrado, que es la temperatura inicial. Esta temperatura final tiene su propio grado centígrado, ¿ya? Como está en variable, pues no se nota, no se ve. Entonces decimos que esta división, vamos a sumarle 26. Y esa va a ser mi temperatura final. Temperatura final va a ser igual a todo esto menos, perdón, más 26. ¿No es así? Y eso va a ser igual a mi temperatura final. Entonces decimos lo siguiente, aquí metros y metros se van.
Ya, ¿qué más? Bueno, ya empezamos, entonces hacemos esto en la calculadora, ¿no? Seguimos haciendo eso en la calculadora. Entonces decimos 0.09 sobre 0.00073486 más 26. Y esto, 148.47.23077, es mi temperatura final. 148.47 23. Lo vamos a redondear a 4 cifras decimales, ¿ya? Es mi temperatura final. Y como temperatura final sobraba 1 grado Celsius, ya sabemos que temperatura tiene sus grados Celsius. Entonces temperatura final es eso. Y este sería mi resultado. ¿Difícil, joven? No. Simplemente hay que tener en cuenta la fórmula y todo lo demás lo hace con la calculadora con un simple análisis. Entonces, a mí me dicen que en un experimento los ingenieros quieren saber la temperatura de un cuerpo de plomo que alcanza 25.43 metros de longitud. Cuando inicialmente, entonces, si los ingenieros quieren saber la temperatura en la que un cuerpo de plomo alcanza 25.43 metros, esta es la temperatura. Yo vengo y pongo respuesta, ¿no? Respuesta como un enunciado. El cuerpo de plomo alcanza una longitud de 25.43 metros a 148.4723 grados centígrados. Esta va a ser mi respuesta. Ustedes lo redactan. Y así, jóvenes, habríamos terminado las prácticas de lo que son ejercicios de dilatación lineal. Un gusto, que tengan un buen día.